El libro que acabo de publicar con el Colegio de México es una coedición con la editorial Marcial Pons de Madrid, España, y es un libro que se titula El imperio de las circunstancias. ¿Por qué el imperio de las circunstancias? Quizás empiezo por el subtítulo. El subtítulo es Las revoluciones hispanoamericanas y la revolución liberal española. Es un libro sobre el primer cuarto del siglo XIX en el mundo hispánico. El imperio de las circunstancias es una frase que utilizaba San Martín. En sus cartas la utilizó varias veces para hacer referencia al hecho de que con relativa frecuencia los hombres no hacen lo que quieren hacer o lo que deben hacer, sino que hacen lo que las circunstancias los obligan a hacer. Y la utilizó como título del libro porque en realidad el libro es una revisión de cómo las circunstancias, digamos, económicas, sociales, obligaron a los más grandes líderes de las independencias hispanoamericanas a actuar de cierta manera que no era la manera que ellos querían, en cierto sentido no era la manera en que ellos querían actuar. ¿A qué me refiero? Básicamente al hecho de que sus proyectos políticos, sus proyectos de sociedad nunca se materializaron, no pudieron materializarlos, ¿no? A pesar de toda esa fama, a pesar de toda esa influencia que en cierto momento tuvieron y que explica lo mucho que hicieron, se puede decir que en cierto sentido fracasaron, ¿no? En este ámbito en particular. Y entonces lo que yo hago es una revisión en mi libro de esos grandes líderes, ¿no? Y de por qué se puede decir o qué contribuye a explicar ese fracaso, digamos. Empiezo por supuesto con Simón Bolívar, pero también me ocupo de San Martín, me ocupo de Miranda, me ocupo de O'Higgins, el padre de la patria chilena, me ocupo de Artigas, el padre de la patria uruguaya, me ocupo de Iturbide y de otras figuras, digamos, no tan importantes. En todo caso, el libro pretende revisar a la 10 o 12 grandes líderes de las independencias hispanoamericanas. Y lo que a mí me llama la atención, me llamó desde el primer momento, fue cómo explicar o contribuir a explicar por qué es que sus fracasos en términos de proyectos políticos y sociales, ¿no? No estoy diciendo que sea algo completamente excepcional, todas las revoluciones tienen, en todas las revoluciones participan hombres que de una u otra manera fracasan, pero sí llama la atención que en el caso de las revoluciones hispanoamericanas, prefiero las revoluciones de independencia, el fracaso de estos hombres no se debe a que el enemigo los venció. El fracaso de todos y cada uno de los hombres que mencioné y de muchos otros que no mencioné tiene que ver con sus propios, digamos, correligionarios, ¿no? Con los propios hispanoamericanos. Y ese es un tema que a pesar de la enorme cantidad de historiadores que se han ocupado de las independencias, creo que nadie lo había abordado, digamos, frontalmente. Y es entonces el hilo conductor de mi libro. Ahora, no es el único tema del libro, porque, como lo dije, el subtítulo incluye a la Revolución Liberal Española. ¿Qué quiero decir con la Revolución Liberal Española? Con lo sucedido en Cádiz entre el 10 y el 14, pero podemos empezar desde el 8 con la invasión napoleónica a España y concretamente con todo lo que sucede alrededor de la famosa, de la célebre Constitución de Cádiz, muy célebre en últimas fechas por la cuestión del Bicentenario. Ese es a grandes rasgos, digamos, mi libro, El imperio de las circunstancias. Es un libro de historia intelectual, es un libro de historia política, no es historia social, no es historia cultural, pero es también un libro sobre cuestiones historiográficas, porque después de la revisión de los personajes que ya mencioné, después de la revisión de la Revolución Liberal Española, tiene un par de capítulos de cuestiones más historiográficas. Uno dedicado a las revoluciones atlánticas, que es un tema, digamos, de moda en la historiografía occidental, y el otro es sobre los bicentenarios, ¿no? Y qué nos han dejado o qué no nos han dejado los bicentenarios. Se publicó muchísimo, yo diría que demasiado, del 2007 a la fecha, entonces mucho de lo que se publicó es de una calidad, digamos, discutible. Pero había que intentar por lo menos hacer un primer balance, ¿no? Y eso es lo que intenté hacer. No es más que un balance muy aproximativo, primero porque hay que leer todavía mucho más, si se publicó tanto como acabo de decir, hay todavía que leer mucho más, y porque en última instancia yo creo que un balance de a de veras solamente puede ser un balance que lo hagan varias personas, ¿no? La pura cantidad de lo publicado, porque no solamente estoy hablando del ámbito de lo intelectual y lo político, sino en el ámbito de la historia social y la historia cultural se ha publicado muchísimo sobre las independencias y por lo tanto el balance yo creo que tiene que ser un balance, digamos, colegiado, porque si no, no va a ser un verdadero balance. Ese es a grandes rasgos el imperio de las circunstancias.
salió en España hace 4 o 5 meses, está a punto de salir la edición del Colegio de México. Las variaciones tienen que ver básicamente con cuestión del tipo de letra, el tamaño de las notas, etcétera. Por eso es lo que explica que la edición del Colegio tenga alrededor de 50 páginas más que la edición española. Hay un aspecto importante del libro que me gustaría destacar, que es el hecho de que es un texto de divulgación. Cuando Marcial Pons me hizo la oferta, digamos, me pidió que escribiera un libro sobre las independencias, me dijo que quería un libro de alta divulgación. Yo nunca había escrito algo de alta divulgación, entonces fue un gran reto para mí. Eso incidió en algunas cuestiones de forma y también de fondo en cuanto al libro, pero creo que es importante que la gente sepa que este no es un libro escrito para especialistas. Yo me guié, no solamente no es un libro dirigido a especialistas, sino que me guié también, y lo digo en la introducción, en el preámbulo, por esta noción o esta idea del historiador inglés John Tosh, que dice que la historia pública crítica es la historia, digamos, que se escribe para divulgar, pero que al mismo tiempo nunca debe de perder su carácter crítico. Bueno, este tipo de historia tiene que ser una historia que no tanto cierre las cuestiones o que pretenda responder de manera tajante a las preguntas históricas, sino que él considera, y yo estoy de acuerdo con él, que el objetivo principal es más bien lanzar las preguntas, ¿sí? Abrir las cuestiones, por supuesto dar elementos y dar argumentos, por supuesto, y dar elementos a los lectores, pero el valor en buena medida de este tipo de historia está más en abrir las cuestiones, en poner las cuestiones sobre la mesa y dar algunos elementos para que los lectores puedan formar su juicio, pero digo, son 250 páginas. En realidad el libro está pensado sobre todo para incitar, digamos, a los lectores a que vayan más allá en cuanto a las revoluciones de independencia, que vayan más allá en cuanto a la Revolución Liberal Española y que conozcan un periodo de la historia del mundo hispánico que es fundamental. Y es porque es fundamental en el sentido literal de la palabra. Uno, en cuanto a España, porque es el inicio de la historia moderna de España, ¿no? Cádiz, la Revolución de Cádiz, el primer cuarto del siglo XIX y concretamente esos 6 añitos que van del 8 al 14 son el inicio de la historia moderna, política moderna de España, aunque en 1014 haya regresado Fernando VII y con su absolutismo ya haya acabado con el proyecto de las Cortes. Y en el caso de América, bueno, porque las independencias, ese periodo, el primer cuarto del siglo XIX, es el inicio no de la historia moderna de América Latina, sino el inicio puro y duro, digamos, de la historia de América Latina. Y por lo tanto, no es que a mí me guste pensar que es un periodo importante, es un periodo importante, es un periodo que hay que conocer mejor y que hay que conocerlo, vuelvo a este punto y con eso termino, que hay que conocerlo de manera crítica, ¿no? Y eso es lo que intenté hacer en mi libro.